Bueno, 30 segundos, entré en calor, ahora sí muchachos, vamos arriba. Hay un compañero de Chile, de Perú, de Estados Unidos, a ver qué más, en bandera internacional, es internacional este torneo, tienen que pasárselo a sus amigos el enlace. Fui a comer jugando. Yo, qué suerte tenés, vas a comer. Una semanita. Bienvenido Junior 2024. Los motencinos, bienvenido. Gustavo. Uno de Honduras me dice, acabo de verlo, ya arrancó, somos 18. Me ha gustado, está en todas, dice Honduras. Sí, pero con bandera uruguaya, ¿qué te pasa? Sí, es verdad. Tenemos ahí, vamos a la mesa número 1. Acuérdense que esto es un random fisher, a divertirse, porque esto de apertura no hay que saber nada, solo hay que mover las piezas bien. Allí te mando la batería. Vamos arriba, Junior de Argentina, ¿verdad? Bueno, hay que jugar y divertirse, mover las piezas. Dicen que lo mejor en el random fisher es jugar de negras, dice, porque te da más tiempo para estudiar. No sabés que la cita, agarramos de sorpresa, te engañamos, Tiago. ¿Cómo jugás? Te paso el enlace, dame un segundito. Les cuento, primero tienen que ir al club Nuestro Ajedrez, ahí puse la dirección, le dan unirse al club y después van al enlace de torneo, que es donde dice inscripciones. Y con 20 jugadores arrancamos. Esto está difícil comentar porque no sabemos nada de apertura. ¿Qué puede hacer el negro? ¿Qué hace el rey acá, por Dios? ¿Qué hace el rey negro ahí en D7? A ver, vamos a girar el tablero para verlo del lado de las blancas. No entiendo nada. Sí, hay que tener cuidado con el enroque. Cuidado con los que... Acá tienen ventaja los que saben jugar, con el enroque tienen ventaja, porque el enroque también se puede hacer. El blanco, ven, en esta posición lo hizo el enroque. Agarran el rey, lo ponen en la casilla que quieran hacer el enroque. No tiene que haber nada entre medio, entre el rey y la torre. Mueven el rey y listo. Bueno, ataca la dama, atención. Primera amenaza, bloqueo. Cuidado que Masidir tiene ventaja, Ahí capaz que comer acá. Pueden pasar también, jugar dama acá. Me gusta dama acá, porque amenaza alfil por caballo y dama por peón. Me gusta. Dama C2. Me gusta dama C2. Hay un caballo por caballo. No me gusta tanto entonces. Dama B1 para mantenerla clavada. Y amenaza dama por H7. Juega el caballo por el otro lado. Se quiere colar, atención. Se quiere colar el caballito. Capaz que quiere abrir la posición con el 4. Atención. Y la otra vez habíamos hecho, un amigo hizo el club, hizo un torneo de random fisher. Y el ganador de los torneos jugaba conmigo, ¿no? Un amigo de Perú, si no le estoy equivocando. Y yo jugué el desempate con este amigo, jugué un matchecito y no sabía nada. Yo, ¿viste? Cuando no sabes nada. No entendía nada de la posición. Bueno, el negro está llegando, pero el blanco también ahora creo que tiene que jugar acá para poder jugar F5. Bueno, ahora sí, la dama puede venir con ganancia de tiempo. Rompe la posición con el 4 para abrir líneas. Va a tener que comer porque si no, ¿qué hace? Sacrifica un peón ahí el blanco, me parece que no era necesario por puerto de Chocón. Y ahora todas las piezas empiezan a entrar con jaques. Y cuidado con los saltos del caballo después. Bueno, acá torre por caballo. ¿Ustedes no sacrificarían torre por caballo la posición ahí? Yo me lo sacrifico. Juego torre por, peón por, dama por. Y si comete el error de jugar acá, jaque. No puede alejarse del rey y si bloquea, jaque. Estoy soñando. A ver. Combinaciones. A ver qué está pensando el blanco. Yo juego torre por caballo al toque.
lo pienso. Ahí le quedan 3 segundos a Chocón que se apure. La dama C2 ataca acá, pero le pueden dar un tremendo doblete, te di justo ese no, porque ahora dama por dama, cayó en la trampa Maxi Lee. Hay un dama F6 muy rápido, ahí le van a comer la torre, está jugando con un segundo, cuidado que le quiere coronar, le va a empezar a pegar jaque por todos lados. Dama de 6 era mate, dama de 6 es mate, como pueden ver. Dama de 6 es mate, ya no es mate, pero le va a seguir pegando jaques para ganar un segundito de tiempo en el reloj. Le va a comer la torre, pega el jaque y se va, otro jaque por acá. El rey sale a pasear, cuidado que las negras amenazan lo suyo también, cuidado que amenaza jaque por todos lados. Hay un jaque en F2 y se lleva la torre, no lo hace, no lo quiere hacer, trae la torre, pero la torre no va a poder entrar con jaque ni nada. Puede poner la torre en séptimo, hay un jaque acá que se lleva la torre. El blanco está jugando con los suspiros, cualquier jaque que lo deje medio drogue, cuidado, ahí se cuelga la dama. Igual este peón va a coronar, le pone motorcito al peón. Y ahora sí, ¿no? Con cancha abierta, el blanco va a jugar torre jaque, ya tiene 4 segundos, pasó a tener más ventaja que Maxi Lee. Y la dio vuelta al Chocón, porque el rey negro quedó en varila en la partida y arrancaron varios con 2 puntitos. Lindo, así me gusta, una forma de jugar diferente, divertirnos. Veo que ya son unos cuantos los compañeros, 23 ya. ¿Cómo anda Cabinets 47? Si no leí mal, ¿no? Entiendo nada. Ya empezó, Junior, ya empezó. Puedes sumarte, Está Roger Fink. ¿Cómo estás? Junior, te metes en el club Nuestro Ajedrez y le das unirte. Si ya estás en el club, vas directamente al enlace del torneo. Y no tenés que unirte primero al club antes de proseguir, ¿verdad? Vamos a ver Ataque al Rey, ¿no? Que siempre nos trae partidas bonitas. ¿Sí? ¿Cómo está esto? Rey Manzanares va de blanca, se está tratando de utilizar la columna H. Y se pueden sumar, aún queda un ratito de largo, quedan 22 minutos. En 22 minutos pueden jugar más o menos 5 partiditas, 4 o 5 partidas. Si juegan rápido, más todavía. Ahí Raúl Pizarro primero desde Perú. Bien ahí, Junior, bien ahí. Te sumaste al club, ahora te sumas al enlace y listo. No tenés rival porque son impares, 23 jugadores. Voy a darle jugar que, por ejemplo, ahora Chandowski quedó libre. Hay varios libres. Maxi Lee también. Ya te va a emparejar con alguien. A ver, ¿dónde estás que no te veo? Sedutra, se sumó también. No te veo. Junior 2024, ¿cuál es tu nick? Pampino no es, Thiago tampoco, ¿no? Porque tendría 0. No te veo. Hay varios compañeros que están jugando y no saben lo que está pasando, porque dicen, ¿qué es esto? ¿A qué estoy jugando? A ver, vamos a ver a Topra de mientras. Ay, Topra le ganó Molinés justo cuando voy entrando a mirar. Vamos a ver a Biekler, al amigo Biekler que está con bandera de Estados Unidos, nos engañó. Le diste, te sumaste al torneo y le diste unirte y ahora le pusiste, nada, tenés que esperar a que quede algún rival libre y ya está. Vamos a ver esta partida de Toro del Paso, tiene ventaja sobre Biekler, pero Biekler la está enredando ahí, atención. El problema de Biekler es el rey, pero se come el peón de B2 y ojo que la torre está por detrás, atención. Me gustó. Uy, ¿hay mate en 2? Sí, hay mate en 2. Torre por caballo, rey por y mate acá, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Si Toro del Paso lo ve.
no me había percatado. Contra el filo 2, toro del paso, jugó caballo de 2, no vio el mate, tenía mate en 2 el muchacho. Te comiste la torre, ojo que ahora cuidado que también es el mismo mate que te estaba nombrando. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, muy bien, sacó la dama defendiendo el caballo se quiere ir a C6 a dar jaque. Uy, qué fuerte esa jugada, qué fuerte esa jugada, hay que jugar torre 6, para sacrificar. Ay, ahora sí caballo C6 o caballo B7 la mate. Ese caballo fue fuertísimo. Y se lo traicionó. No, él es de Estados Unidos. Y el que no entiendo nada, dice Tiago. Es lo mismo de siempre, pero con otra diferencia que arrancás con las partidas al random figure, o sea, el rey, las piezas, todas las piezas quedan sorteadas en la primera casilla. ¿Nunca habías escuchado el random figure? Y sí, claro, hay que concentrarse, por eso es difícil, pero después que le agarras la mano, las piezas mueven igual. Mira como Pibus le pone la torre de motorcito. ¿Ves? Esto sabe el ajedrez, él sabe que tiene que poner la torre por detrás. Ahora, por ejemplo, tiene torre por acá. Creo que torre acá es muy mejor que H2, inclusive voy a girar el tablero para no marearnos. Ahora hay que venir a frenar, sacrifica la torre porque no podía ya parar el peón, amenaza mate. Pibus está amenazando mate a Steiner y le da mate al final. Steiner no pudo bloquear los peones, eso que eran bravísimos esos peones. A ver qué partida podemos seguir viendo. Ahí vamos a ver la de David y Raúl, los compañeros que están acá en el chat. Y dama por dama, acá hay un anteojito, David mete el anteojito, el T2 ataca, uno se come. El T2 ataca, uno se come. David está un poco complicado con el tema de la conexión a internet, pero acaba de ganar una piecita a cambio de un peón. Bueno, las negras acá, por ejemplo, pueden enrocar, ¿no? Porque pueden hacer enroque largo, si no me equivoco. Muy bien, puso la torre en D8 y el rey pasó a C8, hizo un enroque largo. Muy bien, pieza entre ellos. Mira cómo David sabe jugar al random figure, sabe enrocarse y todo, que es lo más complicado. Vamos a ver la tabla de posiciones mientras estos compañeros están jugando. Indio Miguel lleva 5 puntos, hay un montón con 5 puntos, y tienen pinta de que todo termina empatado. Ahora ya hay dos compañeros de Chile, Está ataques al rey y vendrá 03, Y el rey ahí que está complicado. El negro quedó con una pieza de más, pero ven que el alfil todavía no jugó. Primera vez que jugás ahí, bueno, lo estás haciendo bastante bien. La única diferencia es que acá el tema de las aperturas no es tan decisivo. Porque hay muchas veces que pasa que uno está jugando y no entiende las aperturas. En este caso no importa, saber la apertura o no. Acá la cuestión es inspirarse. Raúl Visay, cuidado, se te va el tiempo. Se te va el tiempo. Uy, se le fue el tiempo a Raúl. 0 tiempo, qué lástima David. Ahí tu rival se quedó sin tiempo. Vamos a ver, ojo tu rey, vamos a ver, ojo tu rey. Ahí justo ganó el amigo Toro del Paso. A Mampino 12 con Steiner. A ver qué pasa acá. Uy, el rey de Mampino, está raro ese rey.
Vamos arriba, David. Lo hiciste bien, ¿eh? Hasta enrocaste y todo. Bueno, ahí las blancas quieren abrir la columna. Cuidado que... Ay, no veo que está el alfil. Sacrificó la torre y no se dio cuenta que estaba el alfil. Steamer, con R. No es con M, es RN. Qué lástima, la venía bien, ahora le van a comer. Y muy probable que le jueguen dama por H7, que amenaza mate variado, ¿no? Si jugaron dama por H7, más pino 12, negro se hace un agujerito de escape. Y bueno, ahí saca la dama, se podía jugar G7, en cualquier momento seguir el G7. Amenaza dama por F5, amenaza dama por D4, G7. Se come el peoncito. No se come el peoncito. Bueno, las negras intentan activar las piezas, cuidado. Y en sus amenazas las negras también. No se percató el conductor de las blancas. Creo que alfil A5 es buena. Porque clava el caballo y le gana, ¿eh? Atención. No lo hizo. Ahora lo hace, pero ya es tarde porque el caballo se puede mover. Y el tiempo de Mapino se terminó. Steamer jugó mucho más rápido. Y se llevó el puntito para la casa. A ver, ¿a quién podemos seguir? Vamos a ver a Indio Miguel con contrafiloso. Que parece que tiene ventaja de algo, pero de pieza. Pero tiene esta torre que está mal parada acá en A2, ¿no? El caballo de 4 está en el aire, lo defiende con la torre. Contrafiloso está tratando de zafar de la posición, mete una clavada, contraclavada con la dama, amenaza caballo por C6, caballo por C6 gana. No gana porque la torre está defendida. Trae la torre, clavetea, pero bueno, tiene caballo por C6, ¿no? Que defiende la dama, tiene que comer el caballo para no perder pieza. Y acá, bueno, hay que ver si la torre podía entrar con jaque, parecía buenísima. Y ahí se colgó la torre contra Filoso, que venía bien defendiéndose, pero Indio Miguel como un rayo ganó la partida. Bueno, les cuento que hay 4 jugadores con 9 puntos, de los cuales 3 ya están jugando la siguiente, o sea, tienen ventaja sobre Indio Miguel, que son Toro del Paso, Ataques al Rey y Changosky, ambos con 3 victorias en 3 partidas. Toro del Paso 3 en 4, pero lleva 3 ganadas al hilo. Vamos a ver al amigo Changosky, que es uno de los líderes del torneo. A ver cómo le está yendo con piezas blancas contra el amigo Raúl Bizal de Perú. Parece que las blancas tienen ventaja material, por lo que estoy viendo. A pesar de que las negras tienen la dama más activa que la dama blanca, que ahora va a salir a jugar. Cuidado que la dama blanca va a salir a jugar. Y la torre blanca de más se puede imponer rápidamente. Sí, después del torneo sí, me retiro. Yo a las... Bueno, quedan 10 minutos. Sí, cuando está terminando ya me estoy retirando, porque acá cuando termina el torneo ya son las 10 de la noche. Ya es hora de prepararse para una nueva jornada. El viernes vamos a hacer una jornada muy larga, les cuento. El viernes empezamos a las 8, como siempre. Vamos a jugar el torneito de Uruguay Open, después vamos a jugar el tradicional de nuestro ajedrez. Pero después a las 11:15 de la noche tenemos match, si no me estoy equivocando, con México.
a las 11:15 de la noche, o sea que vamos a tener una jornada larga, así que voy a pedir la colaboración de todos. Seguramente en algunos momentos les ponga a seguir las partidas de ustedes cuando terminen el torneo para tomar un descanso, poder comer y estar listo a las 11 para poder jugar contra el equipo nicaragüense. Ahora estoy pensando si jugamos con Nicaragua o con Estados Unidos. Me parece que con Estados Unidos. Tengo que ver el calendario que no me acuerdo. ¿Cuál es el ritmo de juego de él? Bueno, primero me tengo que acordar con quién jugamos. Creo que lo anoté. Espero no salirme de acá. No me voy a salir. Les voy a contar, que ya les había dicho, en Uruguay Open creo que había puesto, ¿no? Aquí está bien. Viernes, 23:15 horas por la Olimpiada. Jugamos con Nicaragua. No, con Estados Unidos. Por la Olimpiada con Estados Unidos. Algo no me suena bien. El sábado 23:15 lo hace. Creo que puse la información mal. A ver. Creo que puse la información mal. El sábado jugamos con Nicaragua. O sea que el viernes jugamos. El viernes jugamos por la Olimpiada con México. No sé por qué he dicho Estados Unidos. Con Estados Unidos ya jugamos. Con Estados Unidos jugamos el fin de semana pasado. Ahí está. La Olimpiada es 10 minutos con 0 incrementos, o sea 10 a finish. Y en el Panamericano 5 con 2. Esos son los ritmos. Changosky ataca al rey, 13 puntos. Pero Indio Miguel y Torre del Paso tienen 9. Indio Miguel está jugando. Torre del Paso acaba de perder, por lo que veo. O sea que Indio Miguel si gana puede alcanzar el primer puesto. El problema es que Changosky ataca al rey, ya están jugando. O sea que el primer puesto está entre ellos dos, muy probablemente. Acá las blancas sacaron la dama a pasear. Me interesa la partida de Changosky porque conjunto con ataque del rey son las que van a definir, o sea, ya tenemos que ver, y están jugando entre ellos, atención. Muy probable el que gane esta partida se lleve el torneo. Changosky tiene mucha ventaja material por lo que estoy viendo. Ataques al rey está en peligro. Muy probable el que gane esta partida. Veo que Biekler se sumó con 9 puntos también, bien ahí. Junto con Toro del Paso, con Indio Miguel, son los tres que llevan 9 puntitos. Bien ahí, Biekler está encendido. Está encendido, atención. Ataques al rey está corriendo mucho peligro. Changosky tiene muchas posibilidades de que si gana esta partida, le va a quedar tiempo para jugar otra más, ganando. Vamos a ver esto. Ataques al rey está arriesgándose también porque se abandona ahora sabiendo que va a perder, va a terminar perdiendo. Puede dar tiempo a jugar otra, entonces tanto Indio Miguel como Biekler como Toro del Paso los puede pasar. O sea que sería una buena jugada, saber si uno va a perder. Yo sé que a nadie le gusta abandonar, pero sería una buena estrategia abandonar rápido para poder jugar otro y sumar y al menos llegar por la medalla de plata. Porque veo que el dragón ya tiene 10 puntitos. Indio Miguel y Biekler, cualquiera de ellos que gane, van a quedar con 13 puntos también. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, perdió una torre. Changosky tiene la partida ganada.
Bueno, lo que le decía, ¿no? Indio Miguel ya alcanzó un puntaje de ataque al rey. Porque Indio Miguel, si entra a jugar enseguida, tiene chances de inclusive campeonar, porque Changosky ahora está jugando, o sea, ataques al rey, lo que está haciendo es está demorando la victoria de Changosky, demorando la victoria. Pero ahí, bueno, le van a jugar jaque, el caballo va a volver, torre H6, con la tremenda amenaza de torre G6. La torre ataca a la dama se va a retirar, y luego el blanco va a tener que hacer algún milagrito, y no va a asistir tal milagro. Le come el caballo, y le come la torre. Y ahora hay que jugar rapidísimo, ataque al rey y Changosky van a tener que jugar muy rápido, porque Indio Miguel, ¿sí?, puede alcanzar a Changosky. Atención, Indio Miguel no está jugando, eso es una ventaja importantísima. Ataques al rey, sí, ya entró a jugar, vamos a ver esa partida, porque puede llegar a 17 también, miren que si gana ataques al rey, le gana ojo tu rey, puede salir primero, puede salir campeón todavía, medalla de oro. Changosky sigue sin jugar, se está arriesgando mucho. Indio Miguel tuvo todas las posibilidades de jugar porque terminó muchísimo antes, pero no consiguió rival quizás. Y Ben Dragón, si ganara, atención, Ben Dragón si gana, si no me equivoco, puede sumar 12 puntos, ¿no? O 13, no sé, 13 quizás. Creo que todo se basa en que ataques al rey, ganando esta partida empata el primer puesto. Pero está jugando mi amigo Ojo tu Rey, que es muy bueno. Y quedan 3 minutos para definir esta partida. Está esperando el jaques, la torre 1 está clavada. No se dio cuenta, Ojo tu Rey no se dio cuenta que la torre estaba clavada, el caballo estaba clavado, ganó una torre limpita y un caballo de por medio. O sea que ataques al rey puede empatar el primer puesto y lo empató, atención, a ver si no saqué mal la cuenta. Ay, ataque al rey ya había perdido, claro, quedó con 15. Changosky tiene 17 y está jugando, el que lo puede alcanzar es el Indio Miguel, siempre y cuando Changosky no gane la última. Y vemos que al Indio le queda un minutito y está jugando con Changosky. Esta partida define el primer puesto, porque el Indio, en caso de ganar de negras, estaría empatándole en puntos a Changosky. Atención, ataques al rey con 15, necesitaría un milagro, ganar en menos de 2 minutos para poder salir primero. Atención, si ataque al rey gana, sale primero, pero queda 1 minuto 50. Bien, Biekler, estuviste ahí, en un momento dado te di con 9 puntos. A ver con cuánto terminaste con 9 puntitos y queda 1 minuto y medio, ya no te da tiempo de jugar otro. Pero anduviste bien, Biekler, vamos arriba. 1 minuto 20 segundos. Y no creo que el Indio Miguel le dé para ganar. Le quedan 35 segundos a cada uno. O sea, el tiempo va mucho más rápido. El Indio Miguel tendría que jugar muy rápido, pero Changosky, jugando a una velocidad normal, no le va a dejar ganar, ¿no? Estoy curioso con lo que va a pasar con el ataque al rey, porque si gana la última puede llegar a 17 también, Y atención que el dragón está jugando todo esto en 40 segundos. A ver cómo va el dragón, porque si él gana podría haber
está perdido con R. Manzanares, mucha desventaja, porque ahí podría también alcanzar, ojo, a ver ataque al rey como la lleva. Ataque al rey, está tratando de ganar, pero en 19 segundos no le va a dar el tiempo, y a Indio Miguel tampoco le va a dar el tiempo de alcanzar a Changosky, quedan 12 segundos, Indio Miguel tiene 20, y aunque tiene una ventaja decisiva de material, la partida va a quedar en 3 segundos anulada y va a ganar Changosky resistiendo la última partida al final. Ataques al rey, consiguió la segunda plaza con 15 y Vendragón terminó tercero, medalla de bronce. Muy bien.